¿De qué le serviría a una inteligencia artificial tener conciencia? ¿Por qué nos preocupa que tenga conciencia? ¿De qué le serviría? ¿Qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de problemas puede resolver? ¿Cómo los resuelve? Yo creo que eso es muy importante, que esto no sea como un espacio de magia, algo que es como diferente a nosotros. La inteligencia artificial somos nosotros. La inteligencia artificial la creó el humano. Yo no soy un apocalíptico que creo que las máquinas van a tomar el poder en el corto plazo, pero lo que sí es que creo que estamos en una época de alta incertidumbre de lo que va a pasar. ChatGPT hace 3 años parece la prehistoria, ¿no? Un momento que es muy interesante, como un lujo poder vivir esta época de la humanidad. Es una locura que nosotros nos haya tocado experimentar esto. Es un cambio que para mí no tiene parangón con ningún cambio anterior. La web lo que hace es disponer conocimiento para que tú lo ocupes. Lo que hace esto es procesar el conocimiento para ti. Procesa ese conocimiento. ¿Genera conocimiento? Es probable que sí genere conocimiento. Al final, ¿qué es generar conocimiento? Es combinar el conocimiento existente, ¿no? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de No Tan Humanos, el podcast donde hablamos sobre inteligencia artificial. Yo soy Vicente Rothman, el host de este programa, soy ingeniero de software y CTO de Zesty. Para el capítulo de hoy tenemos de invitado a Pablo Barceló. Pablo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Encantado. Bienvenido. Partamos un poco hablando de tu background, de qué has hecho en el pasado y en qué estás hoy en día. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante venir a hablar de, en este caso, inteligencia artificial, que es uno de los temas que a mí me apasiona personalmente y que creo que a mucha gente apasiona hoy en día. He estado leyendo harto en los últimos días de lo que ha estado pasando. No sé si viste lo de Google DeepSeek. Bueno, después voy a conectar con mi historia, ¿no? Pero hay un gran revuelo en la comunidad matemática donde yo trabajo por la aparición de Google DeepSeek hace un par de días. Todavía no sabemos lo que puede hacer y se siente que es una época de cambio súper, súper importante, ¿sí? Con lo que está pasando, ¿ya? Pero bueno, estudié ingeniería civil electricista en la Universidad Católica entre el 96 y el 2002. Eh, a partir de eso hice un magíster en ciencia de la computación también en la Universidad Católica y al terminar mi pregrado yo inmediatamente me di cuenta que a mí lo que me gustaba era la investigación, la academia, que no tenía manos para irme a la industria o al sector público, sino que lo que más me gustaba es estar ahí en la universidad, eh, donde he estado toda mi vida. Eh, y, y me fui a hacer un doctorado en ciencia de la computación en la Universidad de Toronto, ¿ya? Eso fue el año 2002. La Universidad de Toronto es un centro bien, bien importante de ciencia de la computación y en particular de inteligencia artificial, ¿ya? Yo no fui a estudiar inteligencia artificial a Toronto, yo fui a hacer un doctorado en teoría de la computación, que es el área que más a mí, donde más he desarrollado mi carrera en la teoría de la computación, en particular en lógica para ciencia de la computación, aspectos lógicos. La lógica es un área como un poco oscura de la matemática, pero que es muy importante para la ciencia de la computación. Se dice que la lógica es como el cálculo de la ciencia de la computación. Entonces hice un doctorado en eso, eh, pero bueno, aproveché de tomar cursos en ciertas áreas. Una anécdota que he contado varias veces, pero que es importante en este caso. En Toronto está Hinton, ¿sí? El padre de las redes neuronales, como se le llama, ¿no? Y Muchas cosas han pasado en Canadá. muchas, muchas cosas, sí, po. Y Hinton ofrecía un curso de redes neuronales y yo decidí no tomarlo. Tomé un curso en cambio de representación del conocimiento, que a mí me parecía como más relevante en ese momento. Estoy hablando del año 2003, 2004. Eh, lo que quiero decir con esto es que realmente en ese momento nadie tenía idea de cómo esto iba a explotar en los siguientes, bueno, 6 años, ¿no? 6, 8 años después de eso, el 2012, aparece
Alex. AlexNet y la explosión de todas estas cosas gracias al desarrollo anterior de Fei Li, de poner los datos a disposición, de hacer la competición, etcétera, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que incluso yo estando interesado en estos temas, no vi en ese momento, y creo que mucha gente no vio, lo que iba a suceder. Bueno, hice mi doctorado, volví a Chile, comencé como académico en Ciencia de la Computación, en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile. Me dediqué por mucho tiempo a trabajar con temas de datos, que es uno de los temas que a mí más me interesa, siempre desde el punto de vista de la teoría de la computación. Formamos ahí un pequeño centro, el Centro de Investigación de la Web Semántica, que era uno de los temas importantes en ese tiempo, ¿sí? Todavía sigue siéndolo de otra forma. Y luego el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, ¿ya? Y en ese momento se me abrió la posibilidad de ir a dirigir un instituto a la Universidad Católica, que es el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Me fui el año 2019, empecé a trabajar ahí y empezamos a trabajar en el proyecto de abrir un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, ¿sí? Un centro basal que hoy en día es el CENIA, donde he estado trabajando en los últimos 4 años también. Sí. Ese es un poco mi derrotero en términos de vía académica. Y claro, en los últimos 4 o 5 años ha sido inevitable moverse, como se ha movido una gran cantidad de gente de otras áreas de la computación hacia Machine Learning, ¿sí? Porque lo que está pasando es demasiado interesante y demasiado relevante para la sociedad como para no mirarlo, ¿sí? Y desde el punto de vista matemático es muy, muy desafiante. Entonces también no es que uno deje de mirar cosas interesantes por moverse al Machine Learning. Lo que está pasando en el Machine Learning desde el punto de vista computacional y matemático es muy, muy desafiante. No, es demasiado interesante, muy, muy interesante toda tu carrera en el mundo académico y sobre todo de las ciencias de la computación. Me llama la atención lo que comentabas de cuando estuviste en Toronto, que muchos no veían venir lo que se venía. Bueno, yo muchos años después de eso, cuando hice mi máster en Cornell, tampoco, también habían hartos cursos y te diría que tampoco, todavía, que fue bastante después, 2018, todavía no había tanta claridad de todo el impacto que iba a tener. O sea, estudiamos harto redes neuronales, pero... Y la gente tenía las expectativas de que las redes neuronales, pero yo creo que no se entendía lo que iba a pasar. Como que ahí en algún minuto, que fue probablemente ni siquiera GPT, sino que ChatGPT, porque al final eso lo que hizo fue, en mi opinión, que entraran muchos recursos. Y eso fue lo que hizo al final que explotara mucho esta industria, porque cuando salió esta interfaz de chat, que al final GPT existe de OpenAI harto antes de la interfaz de chat, cuando salió la interfaz de chat y la gente reaccionó como de manera tan impresionante, eh, entonces entraron muchos recursos y eso probablemente generó una bola de nieve, ¿no? No sé cómo lo ves. Absolutamente, absolutamente. Sí, o sea, para mí el aspecto como desde el punto de vista más teórico computacional, el momento de cambio es el momento en que Google presenta esta arquitectura de Transformer en el paper Attention is All You Need del 2017. Eh, Ese es un cambio de paradigma, ¿ya? Desde el punto de vista más académico. O sea, es una arquitectura distinta a todas las que se habían visto antes. ¿Ya? A ver, ¿nos puedes contar de repente muy en fácil qué fue qué fue lo que descubrió o el cambio de paradigma de Google en ese minuto? Bueno, es algo que de alguna forma estaba dando vueltas, ¿sí? Como en todas las invenciones científicas, tecnológicas, no aparecen de la nada, ¿sí? Hay algo que ahí está dando vuelta. Y en el fondo, claro, la inteligencia artificial, Machine Learning, había sido muy exitoso en términos de reconocimiento de imágenes, ¿no? Y para esto ocupaban redes convolucionales profundas, ¿sí? En las redes convolucionales profundas lo que uno hace es, dentro de una imagen, darle atención a las cosas que están cerca de un píxel, ¿no? Porque las imágenes en general tienen esta característica que un píxel está bastante determinado por lo que pasa localmente, pero menos por lo que pasa en otra parte de la imagen, ¿no?
La estructura es mucho más local. El lenguaje es muy distinto, ¿sí? En el lenguaje, que era como lo que se consideraba en ese momento el santo grial del machine learning, ¿cuándo vamos a poder tratar el lenguaje? El lenguaje lo que tiene es que la estructura de una frase, todas las cosas dependen muy fuertemente de las otras, ¿sí? En términos computacionales o matemáticos, esto dice que la forma en que yo tengo que darle relevancia a las otras cosas que están pasando es esencialmente cuadrática, ¿sí? Cuadrática en términos de los recursos computacionales que yo necesito, porque necesito mirar todos los pares de cosas, ¿sí? Todos. No todo. Ahí a ver, a priori uno no sabe a cuáles tiene que darle atención y a cuáles no, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, la arquitectura tiene que ser capaz de ponderar entre todos estos pares cuáles son los pares importantes para determinar algo, ¿sí? Pero es la arquitectura lo que lo hace. Y lo hace con un mecanismo que se llama el mecanismo de atención, ¿no? Que lo que hace es, para cada punto, voy a ver cuáles son los otros puntos en la frase que son importantes para mí y voy a combinar esto para sacar un nuevo vector, ¿sí? Y ese vector lo que hace, sabemos hoy en día, es predecir como la próxima palabra, ¿no? Hay diferentes estructuras que me permiten hacer cosas. Pero claro, la capacidad computacional que uno necesita para hacer eso, cuadrático, tú estudiaste computación. Cuadrático es algo que en general no se considera demasiado bueno, ¿no? O sea, un algoritmo cuadrático, cuando estamos trabajando con estos niveles de cantidad de datos, no es algo bueno. Pero de alguna forma el mecanismo de atención permite hacer esto de una forma muy paralelizable, ¿sí? Em, y, eh, y en el fondo lo que se encuentra muy rápidamente en la práctica es que es la arquitectura correcta para tratar con el lenguaje, ¿sí? Ese es el cambio de paradigma que se produce en ese momento, ¿sí? Eh, a ver, ¿y ese cambio de paradigma tiene que ver con la manera en la que se entrena la red? No tanto. Tiene que ver más bien con la arquitectura de la red. Al final, los algoritmos que conocemos para entrenar las redes, yo no soy un experto en entrenamiento, así que puede ser que acá esté diciendo algo que esté un poco desactualizado, pero esencialmente las formas que conocemos de entrenar las redes son las mismas hace mucho tiempo, que es la red, yo quiero minimizar el error que cometen los datos y para eso tengo que tener algún algoritmo de optimización. En general se ocupa el descenso del gradiente, ¿sí? Entonces, Es una red como cualquier otra, solo que la arquitectura es entonces el cambio de paradigma es dejar de mirar en local y mirar todo. exacto. O sea, eso que tú hoy día lo decís con tanta claridad de que el lenguaje todo es importante, es algo que no teníamos claridad antes de Google. Yo creo que teníamos claridad, lo que no teníamos era la capacidad computacional para hacerlo, digamos, ¿sí? Y entonces, ¿por qué el paper es importante? Porque pone una arquitectura en que utiliza el paralelismo de esto, la capacidad, maximiza la capacidad paralelizable de la arquitectura para hacer esto de la forma más eficiente posible, de alguna forma, con los recursos que se tenían. Siempre hemos entendido, y yo creo que los lingüistas lo han entendido hace mucho tiempo, que para poder procesar el lenguaje necesitamos mirar muchas cosas, ¿sí? Pero ¿cómo implementar eso de una forma con, en el fondo, los recursos que uno tenía? ¿Qué es lo que tenía? GPU, que permiten hacer operaciones sobre matrices de forma muy rápida. ¿Cómo vamos a ocupar esos recursos, la capacidad computacional que tenemos ahora, para poder resolver este problema? Pero es un problema, la arquitectura, se maximizó la capacidad de paralelización y existía la capacidad computacional para implementarla en ese momento. Me llama la atención, nunca había escuchado el análisis del paper de esa manera, pero me llama la atención el nombre, Attention is all you need, Sí. cuando en verdad lo que está diciendo es todo lo contrario, es como mira todo. Pero attention es lo que te da la capacidad, como cuando uno está mirando algo, ¿no? O sea, todo es relevante, pero hay ciertas cosas que son más relevantes que otras. A priori uno no sabe cuáles son esas. La arquitectura lo que te ayuda es a detectar cuáles son las cosas que están siendo importantes para tomar esta decisión en este momento, para poder
para poder entender qué es lo que está haciendo esta frase. Entonces, se pone una arquitectura de atención. Hay diferentes arquitecturas de atención. La que más se ocupa en la práctica es un softmax, que lo que hace es ponderar la importancia relativa de los diferentes features, de las diferentes componentes del vector de entrada sobre lo que tú quieres predecir. Perfecto. Bueno, ese paper fue después de que tú, bueno, ya he pasado por Toronto y estaba ahí un poco trabajando ya en la academia. Sí. ¿Y en ese minuto estabas metido en eso o todavía no? No, yo el 2017 todavía trabajaba en temas de datos y tenía un colega en ese momento en la Chile, Jorge Pérez, a quien tú entrevistaste por lo que entiendo, que él comenzó a mirar los temas de Machine Learning. ¿Sí? Ahí después de ese paper. Yo creo que quizá un poco antes, no lo tengo tan claro, pero quizá un poco antes, pero claro, cuando salió ese paper, eh, él me dijo, mira, acá hay una cuestión interesante desde el punto de vista teórico. Em, ¿Qué es lo que está haciendo esta arquitectura? Y lo que se sabía es que en general las redes neuronales son, las redes neuronales básicamente lo que se sabe es que son aproximadores universales, pueden aproximar cualquier función también como quieran, ¿sí? Por supuesto, permitiéndole una anchura, digamos, una cantidad de neuronas muy grande, ¿sí? O sea, mientras mejor quiero aproximar, más tengo que ir haciendo crecer la arquitectura. Pero claro, se sabía esto y se sabía que las redes neuronales eran Turing complete, lo que llamamos que pueden representar cualquier algoritmo, ¿sí? Y nosotros lo que comenzamos a estudiar en ese momento, el 2018 mismo, con Jorge y con un alumno de pregrado de la época, Javier Marinkovic, era si el transformer, que es una arquitectura diferente, también tiene esta propiedad de poder representar cualquier algoritmo. Y eso demostramos y lo publicamos en una conferencia bien importante de Machine Learning que se llama ICLR, ICLR. Y es un paper que tuvo harto impacto, a pesar de ser un paper puramente teórico, tuvo harto impacto en ciertas comunidades y ha abierto como una línea de investigación hacia adelante en términos de cuáles son las capacidades computacionales reales que tienen estos modelos, ¿sí? Entonces, nuestro paper se llama Attention is Turing Complete, como haciendo un civil con el Attention is All You Need. Y un paper que viniendo de la teoría ha sido bien como relevante, ¿sí? Así que ahí fue, gracias a Jorge, que nos empezamos a meter en este tema desde el punto de vista más teórico, ¿sí? Ya. Eh, y qué ha pasado de ahí en adelante? ¿Cuáles han sido de repente, ya que estamos hablando un poco de la historia, cuáles han sido los siguientes saltos grandes que nos llevaron hasta donde estamos hoy día? O sea, a mí me da la impresión desde que el punto de vista de arquitecturas, entrenamiento, la parte más computacional, matemática, no han habido grandes cambios desde ese entonces. Yo creo que el cambio es más bien económico, político y de uso, ¿no? De que la gente realmente vio que esto es algo que les afecta a la vida y que pueden hacer uso de ellos para desarrollar sus tareas diarias. Así que yo siento, a ver, han habido cosas bien impresionantes, pero no tan impresionantes como ese momento de quiebre en términos. O sea, yo no veo una arquitectura que venga a reemplazar al modelo de atención de los Transformers en el corto plazo. Yo creo que esa arquitectura tiene todavía mucho. Y en ese minuto, cuando empezaron a trabajar en tratar de probar que el Transformer era Turing Complete, ¿entendían lo que iba a generar de alguna manera? Es que muy rápidamente nos dimos cuenta y todo el mundo se dio cuenta que esta arquitectura era un cambio, ¿sí? Entonces ya estaba generando, o sea, el paper de Attention is All You Need de Google tiene 200.000 citas, ¿no? O sea, es uno de los papers más citados de la historia de la humanidad. Entonces, muy rápidamente ya tuvo un impacto muy grande y nosotros nos dimos cuenta de que ahí había una posibilidad
de aplicar nuestras herramientas teóricas para entender las limitaciones y las capacidades que tenía esto. Sí, nos dimos cuenta rápido que esto... Ahora, no es que en ese momento vimos que eso iba a traer ChatGPT y el impacto económico que ha tenido, ¿sí? Pero de que iba a ser un cambio en la forma de entender las cosas, sí. Bueno, y ahí se metieron, querían ser parte de esto. Exacto, exacto. Y ahí nos comenzamos a meter. Y claro, muy luego comenzamos a estudiar otras cosas. Nosotros veníamos de un área de ciencia de datos, digamos, ciencia de datos teórica, que trataba mucho con grafos, ¿sí? Representación de datos en forma de grafos, redes sociales, redes de transporte, redes de criminalidad, etcétera, que uno analiza la topología de los datos, ¿sí? La topología de los datos es tan importante como los datos mismos. Y lo que uno quiere hacer es detectar patrones, ver quién está unido con quién, de qué forma, etcétera, ¿no? Entonces veníamos desde los grafos. Eh, grafos de conocimiento, knowledge graphs, que son cosas bien, bien importantes que hoy día están relacionados con Machine Learning. Entonces vimos que habían redes neuronales para tratar grafos, ¿sí? Que son las Graph Neural Networks. Y comenzamos el estudio teórico de ellas también. Y nos metimos en eso. Y lo que logramos hacer es mostrar que algo bien importante, porque a veces se siente que lo que se hace en Machine Learning está como completamente despegado de la historia de la computación o de la teoría de la computación, como que es algo nuevo, mágico, etc. Pero en realidad cuando uno empieza a observar, muchas de esas ideas ya estaban presentes en otras partes, ¿sí? Solo que de otra forma. Y establecer esos puentes, esas conexiones entre la teoría clásica de la computación y la teoría del Machine Learning es muy interesante. Entonces, habían artículos que mostraban que las redes neuronales de grafos estaban muy relacionadas con tests para verificar si dos grafos son isomorfos o no, ¿sí? O sea, los grafos se representan por su matriz de adyacencia, es una matriz de 0 y 1 que me dice quién está relacionado con quién, pero a mí esa matriz me la pueden pasar desordenada y yo quiero saber si este grafo es el mismo que este, tengo que ver si hay una permutación de esta matriz que me entrega esta. Es un problema que se considera caro computacionalmente. Y hay tests que son heurísticas que aproximan la solución. Uno muy famoso, el test de Weisspeiler-Lehmann, desde los 60, y las redes neuronales de grafo implementan precisamente ese mismo test. O sea, tienen la misma capacidad para discernir, para distinguir grafos que el Weisspeiler-Lehmann. Eso era un resultado que nosotros vimos, apareció como el 2019, fue súper influyente en el área. Y lo que nosotros nos preguntamos entonces es qué capacidad tienen estas redes neuronales de grafo, no para distinguir entre distintos grafos, no para decir si este grafo es isomorfo a este, sino que para expresar propiedades de grafos. Por ejemplo, una red neuronal de grafos puede verificar si hay un triángulo en el grafo, puede verificar si hay un camino que une a estas dos personas en el grafo que cumple ciertas condiciones. Y lo que hicimos fue caracterizar la capacidad computacional de las redes neuronales de grafo en términos de lo que pueden expresar sobre grafo, en términos de lenguajes lógicos, lenguajes que se conocían en otras áreas de la computación. Entonces, nuevamente establecimos un puente entre una teoría más clásica de la computación y esta teoría de las redes neuronales de grafo, ¿sí? Y ese es un tema que ha ido avanzando bien fuerte en el último tiempo también. ¿Y hoy día en qué estáis trabajando? Bueno, seguimos trabajando en temas de la expresividad de los transformers, de los modelos de atención. Hay un grupo bien importante ahí en Senia que trabaja en esos temas. También el tema de las redes neuronales de grafos, seguimos buscando como cuáles son porque todo esto análisis teóricos lo que permiten es detectar cuál es la estructura más eficiente que te permite resolver un problema, ¿sí? Eh, pero lo que me ha apasionado harto últimamente es el tema de la interpretabilidad, ¿sí? Bueno, es como un lugar común hoy en día, pero estos modelos en muchos casos funcionan como cajas negras, no entendemos muy bien eh, qué es lo que hacen. Entonces la gente, sobre todo para aplicaciones críticas de los modelos de Machine Learning, ha comenzado a buscar formas de interpretar la decisión que toma la red.
¿sí? Y una de esas formas que se presentó el 2017 tiene que ver con el uso de nociones de teoría de juegos, ¿sí? En particular el Shapley Value, ¿sí? El valor de Shapley de un juego, esa teoría se trasladó a Machine Learning eh, para explicar, si yo te doy un vector con componentes, veo la salida, quiero analizar cuál de estas componentes fue la más relevante para explicar esa salida. Por ejemplo, típico ejemplo es un vector que representa a un cliente de un banco, no te dieron el crédito, ¿qué es lo que está influenciando el hecho de que no te dieron el crédito? ¿Sí? Hay una gran red neuronal probablemente que está tomando una decisión en base a, 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 a relaciones súper complejas entre los distintos componentes, pero al final del día, el análisis de Shapley te dice, mira, lo más importante fue que tienes una deuda de tal cantidad con otra entidad bancaria, ¿sí? Si tú cambiaras eso, habría una probabilidad alta de que cambiaras la decisión que está tomando este modelo. Entonces uno no entiende el modelo completo, porque es difícil entender el modelo completo, pero al menos entiende cuál es la variable más relevante en la decisión de ese modelo. ¿Mm? Ya, y eso, a ver, espera, primero, este caso de uso del banco, este ejemplo, ¿es algo que son decisiones que hoy día se toman efectivamente con redes neuronales? O... Yo no soy un Ya. experto en lo que hacen los bancos con, de nuevo, pero mm, por lo que he leído, sí, digamos, o sea, se toman decisiones en Y, base analíticas. y el análisis tiene que ver con entender los pesos y las conexiones en la red o con hacer pruebas, como No, entradas y salidas. es entrada y Es salida. entrada y Es salida. entrada y salida. Hay distintos métodos de explicación. Hay explicaciones que son más bien internas, que miran los pesos de la red. Estas son más bien explicaciones que se llaman post hoc, en el sentido de que yo te doy una red que está entrenada y tú trabajas con esa red sin quizás tener la capacidad de entrar a su estructura interna, pero al menos puedo ver su comportamiento entrada y salida y en base a eso entender cuáles son las componentes que están teniendo mayor influencia en ciertas decisiones. ¿Sí? Y lo interesante, para mí lo interesante es que establece este vínculo con teoría de juegos, digamos, que es un área de la computación y de la economía que se ha estudiado. Ahora, cuando uno escucha de repente esos ejemplos, que hay un ejemplo claro con imágenes, que de repente tení, qué sé yo, esa red simple que identifica si una foto es un gato o un perro, por ejemplo, y le cambié un pixel y lo confundiste. Claro. Eh, eso es muy difícil de encontrarlo con un input-output, porque al final de repente quizás hay cosas que a priori no parecen relevantes que pueden cambiar el... Exactamente. Eso tiene que ver con más bien con un análisis de sensibilidad o robustez. ¿Qué tan robusta es la red frente a cambios en la entrada? ¿Sí? O sea, si yo perturbo esto levemente, entonces la salida va a cambiar, ¿sí? Que es un caso de interpretabilidad bien importante. Pero esto más bien, este tipo de interpretabilidad se refiere a, yo tengo esta salida de la red que o no me convence o quiero cambiarla de alguna forma. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi entrada? ¿Cuáles de estas componentes son las que están teniendo mayor efecto en esta salida para poder ver si puedo hacer algo de alguna forma? O para entender por qué tomó esta decisión. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de explicabilidad. Ya, sí, igual me parece que esa explicabilidad es como quizás más práctica que la de tratar de ir a hacer como una radiografía, como ir a mirar la estructura de la red. Súper complicado. Sí. Es súper complicado. La mayor parte de las cosas, a ver, las cosas complejas en muchos casos son complejas, digamos. O sea, no tienen por qué todo reducirse a cosas más sencillas, ¿no? Las redes neuronales son complejas y tienen comportamientos complejos y en muchos casos no vamos a ser capaces de explicarlo. Pero sí nos podemos aproximar a eso, ¿no? Y este análisis de Shapley lo que dice es, olvidémonos de la interna, veamos solo el comportamiento de entrada-salida y en base a eso, ¿qué podemos decir? Y en muchos casos prácticos vamos a poder decir cosas que son relevantes, ¿sí? Ahora,
la interpretabilidad es un área que está recién comenzando y que tiene montones de desafíos por delante. Y bueno, quizás hay más ramas, pero lo veo como dos caminos muy diferentes, el input-output versus el mirar adentro. Sí, Se está avanzando en los dos. se está avanzando en los dos, y yo esperaría que tener algún tipo de teoría un poco más unificada en el corto plazo, ¿sí? Porque, a ver, lo que se entiende es que no hay como una bala de plata para la interpretabilidad, no hay solo un método, ¿sí? Depende mucho de tu aplicación, depende mucho de tus datos, en algunos casos este método va a ser más útil que este. Entonces la gente lo que ha hecho es como tirar opciones, ¿no? Si no le funciona esto, mire por acá. Si no le funciona el input-output, trate el de las internas del Ya. ¿sí? Y esta interpretabilidad se está haciendo con redes neuronales de repente más básicas, más antiguas. Sí. ¿Se hace más difícil con los modelos más grandes? Muchísimo más difícil. Yo no sé si hay estudios de interpretabilidad con los modelos de lenguaje, con los LLM actuales. Digamos, ¿sí? No sé si se han hecho experimentos de interpretabilidad con ellos. Lo que nosotros hicimos, a ver, se habla mucho, por ejemplo, de que hay Cynthia Rudin, ¿no? Que es una investigadora que dice, paremos de ocupar modelos muy grandes, tratemos de ocupar modelos más sencillos en la medida que se pueda, porque esos modelos son más explicables, ¿ya? Y ella habla de que el modelo como explicable per se, como intrínsecamente, serían los árboles de decisión, ¿no? Un decision tree clásico desde los 60. Si esta variable es verdadera, haga esto, bla, 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 hasta que uno llega abajo del árbol de decisión y toma una decisión. Entonces ella dice, bueno, la explicación es súper clara, ¿no? Es la línea que te llevó desde la primera decisión a la última, esa es tu explicación. Pero esa es una explicación basada en datos. Tratar de definir lo que significa una explicación. Bueno, eso es algo que nadie sabe. ¿Okay? O sea, ¿cuáles son los axiomas que dicen que algo es una explicación? Pero un poco por ahí va ella, a tratar de definir qué es una explicación. Un poco, pero también a decir, para aplicaciones que son críticas, ocupe modelos que son autoexplicables. Pero eso... Pero yo no estoy de acuerdo con eso, digamos. No estoy completamente de acuerdo en el sentido de no creo que los modelos sean autoexplicables. Un árbol de decisión, en la práctica hoy en día, puede llegar a tener miles de variables. Pero igual empieza una pregunta un poco más profunda. ¿Cuál es el problema de que no sea explicable? Que en algunos casos necesitamos entender, ¿no? Sí, pues, pero para llegar al punto de decir si es que no es explicable, prefiero no usarlo. Ah, bueno, hay gente que dice eso, ¿sí? ¿Por miedo? Dependiendo de la aplicación, ¿sí? Dependiendo de la aplicación. Si tú vas a aplicar esto para, digamos, claro, en algunos casos por miedo, en algunos casos por temas de ética, justicia social, discriminación, porque realmente en muchos casos no entendemos por qué está tomando las decisiones que toma. Pueden ser más óptimas para algunas cosas, pero puede estar escondiendo otras que después nos demos cuenta, ¿no? ¿Sí? ¿Es esto un gran dilema hoy en día, si ser más proteccionista en estos temas? Exacto. Sí. Siempre ahí la pregunta está en que, ok, uno puede incluso tratar de combatirlo con regulaciones y con todo lo que queráis, pero siempre va a haber alguien que va a decidir no tomar esas precauciones, en algún otro país, en alguna otra regulación, etcétera, y va a avanzar a otra velocidad, ¿o no? Sí. Y, por ejemplo, el plan de inteligencia artificial que acaba de sacar Estados Unidos es un plan absolutamente antirregulatorio, por ejemplo, ¿sí? Ellos entienden que lo que necesitan es avanzar en este momento. Pero lo que los investigadores de Machine Learning, no, o sea, hay un elefante en la pieza. O sea, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Sí? Finalmente. Yo no soy un apocalíptico que creo que las máquinas van a tomar el poder en el corto plazo, pero lo que sí es que creo que estamos en una época de alta incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Sí? Como estábamos hablando, ChatGPT hace, ¿cuánto? 3 años, parece la prehistoria, ¿no? Y si no te da miedo eso en el corto plazo, ¿qué sí te da miedo en el corto plazo?
A mí me preocupa mucho más las influencias que pueda tener la inteligencia artificial, por ejemplo, en el desarrollo político, ¿sí? En cambios en nuestra forma de entender nuestra sociedad, ¿sí? Fake news. Por ejemplo, sí, sí. Y claro, cómo nos vamos vinculando con cosas que es, o sea, derechos de autor, qué es lo que es mío, qué es lo que es de otra persona, etcétera. Cómo eso va cambiando nuestras relaciones sociales. Yo no tengo claridad hacia dónde va eso, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que dice cierta gente. Es como tomémoslo con un poco más de calma porque tenemos que ir viendo por dónde se desarrolla. Pero por otro lado es cierto que la escalada, digamos, de la competencia en esto entre la industria y además los estados, o sea, China, Estados Unidos, es tan fuerte que esta cuestión no va a parar. ¿Sí? Sí, pues porque tú puedes decir, ok, quizás Estados Unidos debería haber puesto más protecciones, pero ¿y qué va a estar haciendo China? Entonces como que siempre va a haber alguien al otro Exacto, lado exacto, que se va a ir pasear como tú querías hacer las cosas. sí, sí. Qué difícil. Estamos en un momento de mucha incertidumbre, siento yo. O sea, un momento que es muy interesante, o sea, como un lujo poder vivir esta época de la humanidad, ¿no? Es una locura. Es una locura que nosotros nos haya tocado experimentar esto, ¿no? Es un cambio que para mí no tiene parangón con ningún cambio anterior, ¿sí? Wow. Em, ¿Por qué? porque las capacidades, o sea, piensa en la web, ¿no? La web lo que hace es disponer conocimiento para que tú lo ocupes. Lo que hace esto es procesar el conocimiento para ti, digamos, ¿cachai? O sea, procesa ese conocimiento. ¿Genera conocimiento? Es probable que sí genere conocimiento. O sea, una discusión, sí, porque al final, ¿qué es generar conocimiento? Es combinar el conocimiento existente nomás, ¿no? De forma novedosa, ¿sí? O Eso es. sea, ¿tú crees que puede la misma inteligencia artificial terminar haciendo los breakthroughs de explicabilidad, por ejemplo? Podría ser, podría ser. Yo esperaría algo más humilde al principio, digamos, que al menos haga breakthroughs en algún área de la ciencia, ¿sí? ¿Todavía no ha pasado? Sí, ha pasado, pero son más bien focos y son en áreas como donde se ha invertido mucho, esto de doblamiento de proteínas, Sí, ¿sí? de mis Hassabis. Ha habido algunos descubrimientos matemáticos más o menos importantes que son como cosas más bien combinatorias, ¿sí? Que es como harto procesamiento de. O sea, es como investigadores usándolo como una herramienta, más que la IA llevándola a batuta. Exacto, exacto, Ya. sí. Yo lo que estoy curioso es de si en el corto plazo vamos a ver a una IA haciendo descubrimientos científicos por sí sola o guiada, digamos, pero donde la IA sea la herramienta principal, digamos, ¿sí? Haciendo descubrimientos científicos importantes. Yo Ya. creo que ese es O como. sea, no hay IAs escribiendo papers importantes o significativos. No, No, hoy día no. hoy día no. ¿Sí? Hay IA escribiendo papers. Ahí escribiendo. Pero no hay IA escribiendo papers significativos. ¿Qué tan lejos estamos de eso? No sé, po. Es que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ahora, uno escucha un montón de estos gurús de Silicon Valley. em, Schmidt, creo que se llama. Sí, Eric Schmidt, el de Sí. Google, él es... No podemos decir él. Él es como súper. Cree que en 2 años esta cuestión va a estar. O sea, básicamente la idea en 2 años va a suplantar a todos los programadores y a todos los matemáticos del mundo. ¿Sí? Yo no lo veo, digamos, no veo cómo. Sería increíble que. O sea, Ya, pero entonces, ¿por qué dices con tanta autoridad o certeza de que este cambio es mucho más importante o más potente que no, nada de lo que hemos vivido? es una impresión. Es una impresión. O sea, por la Sí, sí, pero velocidad. ¿qué es lo que te da esa claridad? A la La velocidad velocidad. con la que están sucediendo las cosas. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí, y el nivel de inversión es tremendo también. ¿Sí? O sea, esto se ha visto, yo no sé si en la época de Internet esto se vio como un desafío político entre sociedades, digamos. China estaba mucho más en pañal en esa época. Hoy en día tenemos estas dos grandes potencias que se están igualando en su desarrollo de inteligencia artificial.
Sí. Bueno, y si vemos internet es bien interesante porque agarró vuelo y después tuvimos la burbuja de las .com que como que se desinfló y la gente dijo, pucha, parece que internet no es tan bacán como creíamos. Y en esto yo no veo esa explosión de la burbuja, como que no. Hasta el momento no ha pasado, pero claro, ¿cuánto tiempo ha pasado desde eso, no? 3 años, ¿sí? Sí. Pero yo lo que diría es, después de ver hartas cosas y leer hartas cosas, es que realmente nadie entiende hacia dónde va esto. Puede ser que sea un gran hype, como puede ser que sea la revolución más importante y que en 2 años más las máquinas estén haciendo descubrimientos científicos importantes. Yo creo que nadie lo tiene claro, ¿sí? Qué locura. Sí, bueno, el otro día escuchaba una entrevista de Demis Hassabis, el de las moléculas de Google, eh, que decía, bueno, todos hablan de AGI, nadie sabe muy bien qué es lo que es AGI, no está como bien definido. Eh, pero él hablaba un poco de que AGI, bueno, como lo veía él, es que AGI es cuando tienes una IA que en el fondo tiene las mismas capacidades cognitivas que un humano, pero como en todos los aspectos. Porque decía, por ejemplo, hoy día tenía una IA que en ciertos aspectos es nivel PhD y hay problemas de media del colegio que no es capaz de resolver. Entonces, entonces él lo decía como cuando llegué a como... Pero más allá de eso, lo que encontraba muy interesante es que él decía que cuando que el primero que desarrolle o que llegue a tener AI, hay una posibilidad de que se escape de todo el resto y que nunca más nadie lo vuelva a alcanzar. Porque en el fondo es como que tenía ahora un ejército gigantesco de trabajadores que trabajan siempre sin dormir y que en el fondo te empezás a escapar en términos de desarrollo y que ya nadie más te alcanza. O sea, es que por eso es tan importante quién es el primero que llega a tener esto. No sé qué te parece. Sí, se habla mucho de eso, que en el fondo, sobre todo esta capacidad de Automejorar. de automejorarse, ¿no? Que al parecer ninguna de estas lo tiene por el momento, ¿no? Pero claro, la capacidad de generar su propio código y auto ir mejorando ese propio código parece que es como el gran desafío hoy en día, antes que pensar en una inteligencia artificial general, ¿sí? O sea que ese parece ser un prerequisito para acceder a esta inteligencia artificial general, ¿no? Em, pero bueno, o sea, me da la impresión de que son todas, o sea, eso es un fact, ¿no? La gente, la empresa y los estados están corriendo en búsqueda de eso, ¿no? Ese yo diría que es algo que va más allá de la especulación, ¿no? O sea, que realmente eso es lo que se está intentando en este momento. Sí, de todas maneras. Sí. Bueno, la academia ha hecho desarrollos súper importantes en esta época de inteligencia artificial y sobre todo ha ayudado a la comprensión del fenómeno, pero en muchos casos uno siente que si no tiene vínculos con estas grandes empresas, es muy difícil saber lo que está sucediendo realmente, digamos, ¿sí? Em, y por eso hay tantos académicos en China y en Estados Unidos que tienen patas metidas. Sí, pues hoy día las empresas grandes tecnológicas los tratan como a los deportistas superestrellas de rockstars. Exacto. Y todas las peleas que hay ahí se los llevan por unas cantidades de plata astronómicas. Y a mí me da la impresión de que esos académicos no se van solo por la plata. La plata es muy interesante, por supuesto, en ese caso, pero no se van solo por eso, se van por la Los disponibilidad recursos, de la herramienta. datos, de recursos, de acceso a buenos postdocs, tienen todo. Tienen todo, no si no le ofrecen solo plata. O sea, ese es el lugar más interesante para hacer desarrollos en inteligencia artificial hoy en día, más que la academia. Algo mucho peor pasa, por ejemplo, en computación cuántica, ¿no? O sea, la investigación en computación cuántica, que no es teórica, prácticamente se ha vaciado de las universidades. Las universidades no tienen acceso a... Todos los avances han sido empresas. Exacto, exacto. Y eso es un cambio como bien radical frente a lo que hemos visto antes, ¿no? O sea, que el desarrollo esté ocurriendo en empresas y en tantas empresas al mismo tiempo,
Es bien distinto a lo que había pasado antes, Mm. que los desarrollos comúnmente pasaban dentro de la universidad. Bueno, le ha dado fuerza también al desarrollo más teórico. Sin duda, Le ha metido recursos. sin duda, sí. Porque se entiende que el desarrollo teórico es bien interesante esto, porque en la computación, em, comúnmente la computación se consideraba una ciencia más bien cercana a la matemática que a las ciencias observacionales, ¿no? O sea, em, la computación no observaba un fenómeno de la naturaleza, sino que más bien creaba o abstraía ciertos fenómenos que tenían que ver con la noción de computación, ¿no? Mientras que ahora la computación en Machine Learning se ha transformado en gran parte en una ciencia observacional. Nosotros estamos observando qué hacen estos grandes modelos, ¿sí? Bueno, hablan de modelos de explicabilidad, están tratando de explicar Claro. qué es lo que ya se desarrolló. Exactamente. Entonces va como que la ciencia de la computación antes, la teoría creaba algo y después la práctica venía y la implementaba. Acá es como que estamos viendo qué está pasando, estamos tratando de entender, de explicar y de mejorar, ¿sí? Sí, qué interesante. Igual creo que eso pasó ya hace mucho tiempo. A ver, quería que hablemos un poco de, tú mencionaste el gran lanzamiento de Google del último tiempo que está eh, haciendo mucho ruido en La comunidad matemática. la comunidad matemática. A ver, cuéntanos un poco qué pasó y por qué está haciendo tanto ruido. Bueno, Google lanzó su modelo, o sea, no sé cómo llamarlo, modelo DeepThink, que es precisamente para tareas complejas, ¿sí? Y está enfocado en apoyar a investigadores matemáticos y de ciencia de la computación, ¿sí? Em, y lo que dice, yo no lo he probado, ¿sí? Vale creo que $300 mensuales porque tenéis que acceder al AI Ultra de Google. Em, lo que dice es que lo que tiene es una capacidad para seguir distintas rutas de pensamiento, de razonamiento en paralelo, muchas. Entonces lanza muchos threads de posibilidades y las que van siendo un poco más fructíferas o exitosas, las va profundizando y las va mezclando con otras, ¿sí? O sea, como que le da una hipótesis. Tú le das un Eh, problema matemático. Y en base a la literatura empieza a probar distintas rutas, ¿sí? Y esas rutas las va de alguna forma combinando para tratar de llegar a la solución de este problema. La diferencia con un modelo tradicional es que un modelo tradicional sigue, no sé, 2 o 3 líneas de pensamiento al mismo tiempo. Esto puede seguir, no sé, estoy diciendo un número, 20 líneas de pensamiento al mismo tiempo, ¿sí? Eh, ahora, está súper restringido, creo que incluso para los usuarios ¿Que pagan? que pagan, pueden hacer algo así como 5 preguntas al día, porque trabajar con el modelo es carísimo. Carísimo. ¿Y Entonces, ha pasado algo ya? no, eso hasta el momento yo no he visto nada. O sea, hay gente que dice, le puse mi tesis de doctorado y me entregó una solución del problema principal completamente distinta a la que yo. Bueno, ok, pero ese teorema se sabía. Lo que yo quiero ver es si Algo que no se sabe. algo que no se sabe, ¿sí? Han pasado 4 días, así que yo me imagino que gran parte, y se lo dieron gratuito a varios investigadores matemáticos como de primer nivel para que exploren lo que hace, ¿sí? Me Ya. imagino que Terence Tao ya debe estar ahí trabajando con él. No, pero estoy de acuerdo contigo. Tenemos que ver que resuelva algo que no ha pasado todavía. Exacto, exacto. Ese para mí es un punto quiebre, ¿no? No, eso es brutal. Eso es brutal, Eso es claro, brutal. sí. Eso es brutal. Qué interesante. Bueno, me decías que en el corto plazo no te da tanto miedo que la IA se tome el mundo. En el mediano o largo plazo sí, es algo que puede llegar a tener sentido pensar. Sí. O sea, yo lo he comenzado a pensar en el último tiempo, precisamente por lo que he visto de la rapidez con que van. Pero
es válido pensarlo precisamente por la incertidumbre que tenemos, ¿no? O sea, realmente no sabemos, ¿sí? A mí lo que más me parece importante en este momento es que de alguna forma se trate de culturizar a los niños sobre lo que es la inteligencia artificial, porque ellos van a tener que vivir con esto, ¿sí? Y hay que entender de qué se trata, quizás no los conceptos matemáticos más profundos, pero sí qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas puede resolver? ¿Cómo los resuelve? Yo creo que eso es muy importante, que esto no sea como un espacio de magia, ¿sí? O de algo que es como diferente a nosotros. La inteligencia artificial somos nosotros, ¿no? Y muchas veces la gente lo percibe como algo externo. La inteligencia artificial la creó el humano, ¿sí? Y es, por tanto, una representación muy poderosa. ¿Y eso no es algo que podría cambiar? No, yo creo que eso no va a cambiar, lo creamos nosotros, ¿sí? Lo creamos nosotros. Que llegue a tener comportamientos o que no esté alineado, todo este problema del alineamiento de que se habla, con los valores que nosotros como sociedad queremos preservar, es otra cosa. Pero de que lo creamos nosotros, ¿sí? Ya, pero a ver, hablemos ¿por qué? ¿Cómo podría? Porque, no sé, por ejemplo, la red neuronal hoy día cuando se entrenan estos modelos, después no cambia, no se vuelve a reentrenar. El entrenamiento es un proceso largo, costoso, lento. Exacto. ¿Y eso no te hace sentir que como que no estuviera vivo? Por el momento sí, pero podría llegar a ser pronto que esta cuestión se reentrenara rápido si descubrimos nuevas formas de entrenar cosas. Computadores cuánticos. Exacto. Podría ser, sí, y podría, ¿qué es vivo? Si esa es la cuestión que no entendemos, ¿qué es estar vivo? ¿Estas cosas están en parte vivas? Puede ser, no sé, pero lo que nosotros no entendemos es qué es estar vivo, qué es, si alguna vez entrevistáis a que a un biólogo, ese es un tema grande, o sea, ¿qué es la conciencia? ¿No? Por eso, Sí. sé, ¿cachai? Uno de los grandes problemas filosóficos actuales en relación con la inteligencia artificial es Chalmers, ¿no? Chalmers se llama este australiano y es bien Chalmers. No, ya no me lo dije mal probablemente, pero que Dennett, Chalmers, otra gente, un montón de gente, el tema de la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Sí? ¿De dónde nace? ¿Por qué tenemos conciencia los seres humanos? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? Los animales. ¿De qué nos sirve la conciencia? ¿De qué le serviría a una inteligencia artificial tener conciencia? ¿Por qué nos preocupa que tenga conciencia? ¿No? ¿De qué le serviría? La conciencia es algo que te hace ser más eficiente, que te hace poder reproducirte. Nadie entiende eso. O sea, ese es un problema filosófico importante y que ahora se ha exacerbado con Con la la posibilidad de una nueva conciencia, Claro, exactamente. que no somos nosotros. Bueno, en parte somos nosotros. Parte somos nosotros. Sí. Ahora, cuando uno empieza a pensar en estas nuevas estrategias de quizá, de qué restricciones que hablábamos fuera de la cámara, pero de que la IA hoy día dentro de todo está como restringida por nuestro lenguaje, porque al final todos estos modelos de lenguaje se expresan en tokens que forman palabras de cómo nos comunicamos nosotros. Ujú. Entonces hay ramas que están viendo la posibilidad de eliminar los tokens, de que de alguna manera la IA pueda pensar como más libremente, Abstracto. en abstracto. Claro. Ahí no hay como una puerta que quizás se desvincule más de nosotros y que no sea tan nosotros. Sí, sí. Es muy posible. Ahora, de todas formas, es lenguaje, ¿no? O sea, es un lenguaje más abstracto, pero es lenguaje. El lenguaje. Sí. Eh, Al final, sin lenguaje no va a poder operar esta cuestión. claro. Yo pensaría ahí. Es como que le podéis dar la puerta de que genere más palabras que quizás tú no usáis, pero sin palabras como que no tuviera sentido. Claro, lo otro es si está vinculado al mundo físico o no, porque igual el número de palabras está relacionado con el número de cosas que hay, pues, ¿no? Y el pensamiento abstracto, y como que el pensamiento abstracto no tuviera tanto límite igual.
el pensamiento abstracto tiene sus límites en el lenguaje. Sé, pues, por eso. Pero no tiene que ver con las cosas físicas. No tiene que ver con las cosas físicas, claro. Pero hay una limitación física, ¿no? Nuestro planeta es finito, ¿no? ¿Sí? Y el lenguaje en muchos casos representa eso. Yo no soy experto en esto, estoy hablando acá como divagando nomás, pero eh, creo que ahí hay como... Por eso la filosofía es tan importante, ¿sí? O sea, la filosofía, la gente piensa que la filosofía es como esa cuestión que... como estar en las nubes. Nada, la filosofía es precisamente entender qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial, cómo una inteligencia artificial es distinta a un ser humano, Sí. ¿no? O sea, creo que en estos tiempos la filosofía se vuelve más relevante que nunca antes, ¿sí? Tenemos que comprender cuál es la visión antropológica de alguna forma que tenemos de la inteligencia artificial y cómo se relaciona con nosotros. A ver, y en términos de si tuviera que hacer alguna predicción. No me hagáis esa predicción. Ya. No, ¿quién le ha chuntado alguna predicción alguna vez en la vida? No, pero es interesante gente de repente que trabaja más en esto, en la academia, en la parte teórica, tú al final tener entendimiento quizás más de la parte más matemática, de en verdad cuáles son las limitaciones o las cosas que hoy día no podría hacer la IA o sí podría hacer, o cuáles cosas en verdad hay breakthroughs importantes para poder lograr. Claro, a mí lo que me gustaría entender es si estos modelos de lenguaje, como están siendo implementados hoy en día, entrenados, etcétera, ¿cuál es su límite, no? O sea, si estos modelos van a poder ser capaces, lo que hablábamos antes, de resolver problemas, digamos, problemas sociales, científicos, relevantes, novedosos, que nadie, eso es lo que yo quiero entender. Eh, o si no, que es un poco lo que nosotros estudiamos en el CENIA, en mi grupo de investigación, que es si se necesita complementar esas arquitecturas con cosas que vienen desde la inteligencia artificial más tradicional, ¿no? O sea, la inteligencia artificial por mucho tiempo fue una inteligencia artificial basada en reglas, ¿sí? En lógica, en conocimiento simbólico. Si el sistema ve esto, haga esto, etcétera, ¿no? Uno decía cómo el sistema debe actuar. El sistema no aprendía cómo actuar, ¿sí? Eh, y hay Uno le decía los atributos. claro, que en el fondo para jugar ajedrez, cuando uno está en esta posición, haga esto, ¿sí? Reglas, ¿sí? Ahora, en base a los datos, yo puedo aprender los patrones y los patrones me dicen, son reglas, pero que están aprendidas en base a datos más que al conocimiento específico del dominio. Sí. ¿Sí? Eh, a mí lo que me gustaría entender es si de alguna forma esas dos cosas se deben combinar para tener una inteligencia artificial más profunda. Y cómo se combinan, ¿sí? Y eso es lo que se llama el approach neurosimbólico, ¿no? Que es combinar esta inteligencia artificial más tradicional con esta inteligencia artificial neural o conexionista que tenemos hoy en día. Es como ponerle reglas con lo que nosotros ya hemos aprendido. Claro, por ejemplo, No dejarla tan libre. no dejarla tan libre y al mismo tiempo ayudarla a aprender más eficientemente. O sea, imagínate un modelo de lenguaje que trabaje en el espacio físico. Va a tener que aprender la ley de gravedad, la ley de no sé qué, etcétera, va a tener que aprenderla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le metiera ese conocimiento? Quizás le estén metiendo muchos sesgos también. Claro, pero ¿de qué forma se combinan esas dos cosas? ¿Sí? Si yo quisiera que esto actúe de esta forma, yo necesito restringir un poco la forma en que tengo que darle un cierto conocimiento para que pueda aprender con menos datos, idealmente, para que pueda generalizar mejor a cosas que no ha visto antes y para que pueda explicar mejor también en algunos casos, ¿sí? Porque lo simbólico es algo que es mucho más explicable que lo conexionista. O sea, más que una predicción, para mí ese es como uno de los grandes desafíos o las cosas que más me intrigan de acá, digamos, a 5 años. ¿Cuál es el límite de estos modelos de lenguaje? ¿Estamos cerca del límite? ¿Estamos lejos del límite? Y si el límite, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué es lo que estas cosas no podrían hacer? Sí. Y qué tanto van a mejorar quizás con metiéndole más recursos. Exacto. Que son cosas que nos vamos a enterar probablemente pronto con todo este proyecto de Stargate en Estados Unidos. Sí. ¿No? De capacidad computacional muy grande y muchos datos. ¿Todavía mejora con eso? Bueno,
yo pensaría que sí, pero ¿cuánto mejora? ¿No? O sea, ¿para dónde va la curva? Eso es lo que no sabemos y eso ¿Dónde va la curva? sí, Qué locura lo que estamos viendo. increíble, increíble. Sí, Somos afortunados y al mismo tiempo son épocas difíciles. sí, pues, obvio, obvio. Bueno, en verdad eso fue un poco la conversación, ya estamos en la hora, así que estamos en el tiempo. Siempre me gusta terminar con si tienes alguna recomendación de algún libro, película, documental, serie, podcast, que los quieras recomendar. El libro de la Fei Li, en que cuenta como los inicios de esta explosión que hubo de Machine Learning, se llama The Worlds I See, Los mundos que yo veo. Me parece que ya lo tradujeron al español también. Fei Li es una investigadora súper importante del área que fue la que creó el ImageNet, donde se implementaron las primeras redes neuronales profundas. Y ella fue testigo de primera mano de estas cosas, lo sigue siendo hasta ahora. Hoy en día está haciendo inteligencia artificial enfocada en las personas, en particular en salud. Em, Así que ella tiene mucho que decir y el libro es muy, muy entretenido. Buenísimo, muchas gracias, estuvo muy entretenida la conversación, así que nada, gracias por venir. Encantado, muchas gracias a ti.